ido avanzando de buena manera y, y le tenemos algunas noticias importantes. Así que saludo con especial atención a mi compañero de labores, Patricio Herrera. ¿Qué tal, Patricio? Gusto saludarte. Como siempre, un gusto, un agrado trabajar contigo, Jorge, y sobre todo por algo tan importante como es la historia de nuestra patria. Y más aún cuando sabemos que estamos teniendo una buena sintonía, que se están uniendo personas de todas las edades, así es que hace que nuestro trabajo sea más fructífero y por lo tanto mucho más agradable. Realmente esa alegría que sientes tú es compartida plenamente por mi persona. Perfecto. Le habíamos prometido que íbamos a en- habilitar un WhatsApp, porque queremos conocer sus impresiones, conocer sus inquietudes, sus aportes. Así que, por favor, tomen nota porque es el más 569 4771 2984. Repito, más 569 4771 2984. Así que nosotros vamos a estar viendo, vamos a tomar nota y vamos a tratar de interactuar con ustedes. Por favor, incluso traten de identificarse porque queremos tratar también a ver si lo incorporamos. Tenemos otro WhatsApp. En la Academia de Historia tenemos un WhatsApp para los académicos, pero creamos otro para los amantes de la historia. Todo aquel que no siendo académico nos acompaña, quiere tener más información, de tal manera que no perder este vínculo y poder ir avanzando con mucho más peso en el conocimiento de nuestra historia naval. Así que esperamos, digamos, que se decidan, nos puedan escribir y bueno, que sea un excelente medio de comunicación. Hago presente, digamos, que este fue aportado por mi compañero de labores, por Patricio, así que muchas gracias, Patricio, por ayudarnos en este sentido. Que mira, como profesor de tantos años, si hay algo importante, es lo que piensa el alumno. En este caso, nuestros radioescuchas no son alumnos, pero son los depositarios de nuestro mensaje. Entonces, para Exacto, nosotros como emisores del mensaje, nos es muy importante saber cómo se está recepcionando, sugerencias de cómo hacerlo mejor, ideas de cómo hacerlo más ameno, más lúdico, más agradable, porque nuestro desafío es no ser profesores de historia. Yo no soy profesor de historia, no somos profesores de historia. Entonces muchas veces la gente nos dice, pucha, si mi profesor de historia me hubiese contado o relatado los hechos como lo hacen otras personas, que sé yo, me habría gustado. Entonces no queremos emular, repetir fórmulas que no son válidas para un medio de comunicación tan ágil como es la radio o como es la televisión. No estoy en ningún caso haciendo una crítica a los profesores de historia, pero no podemos suplantar personas si nosotros no lo somos. Somos amantes de la historia, académicos de la historia, y queremos compartir esta maravilla, porque realmente la historia de Chile no es porque sea la nuestra, ni es un chauvinismo barato, pero es impresionante. Y hoy día yo creo que vamos a tocar temas bien importantes que son poco conocidos en relación con el pueblo mapuche. sí. Oye, bueno, y tal como dices tú, nosotros lo que queremos es un complemento, o sea, porque hoy el conocimiento no se agota y de una manera distinta que uno, la historia es la misma, pero si uno la va escuchando de manera relatadas de manera distinta, de unas formas especiales, va logrando armar lo que yo dije al inicio. Esto es como un puzzle de 1000 piezas. Nosotros le vamos entregando diferentes piezas a ustedes en la medida, digamos, que después ustedes van logrando darse cuenta, esto es de esta manera. Así que estamos, como les repetía, muy entusiasmados y bueno, volviendo, digamos, poco ahora al tema que nos convoca, la vez anterior se nos acabaron, debo reconocer que el tiempo se nos pasa rápido, o sea, los 30 minutos la verdad que se nos consumen muy, muy rápido. Y habíamos comenzado a hablar de la guerra contra España. Habíamos dado algunas luces de por qué se habían producido, hechos que se habían dado en el Perú, pero no logramos adentrarnos en la guerra con España. Entonces queremos partir, digamos, con ese tema porque a raíz, digamos, justamente de lo que sucedió en Perú y la flota que estaba presente aquí española frente a las costas del Pacífico, el almirante Pareja le da un ultimátum a Chile, justamente el 18 de septiembre de 1865, porque considera que la corona española ha sido agraviada. ¿Por qué? Porque efectivamente se le ha negado el suministro de carbón, se le ha negado apoyo logístico para mantener, digamos, la operación de sus unidades,
y le exige al gobierno chileno, además que solidarizó, digamos, con el problema que sucedió en el Perú con la toma de la isla Chincha, un acto de desagravio con la corona, como dije, lo cual, por supuesto, que Chile no lo acepta. Y a la semana siguiente, Chile no solamente no lo acepta, sino que le declara la guerra a España. En principio, Chile inicia esta guerra solo, con sus propias unidades, con sus propios medios. Posteriormente se sumaría al año siguiente, a inicio del año siguiente, Perú, como también Bolivia y Ecuador. Perú aporta con fuerzas, Bolivia y Ecuador aportan fundamentalmente en el aspecto diplomático y con algunos elementos que ayudan, digamos, a sostener estas operaciones. Pero lo importante aquí, el principal buque que participa en estas operaciones es justamente la Esmeralda. La Esmeralda, que a tener, digamos, en la Guerra del Pacífico una actuación tremendamente destacada. Y esta corbeta Esmeralda además era comandada por un capitán de fragata que posteriormente iba a tener también una figuración notoria, digamos, en la Guerra del Pacífico, que fue Juan William Rebolledo. Pero no solamente Juan William, y llevaba un teniente, digamos, de 18 años, Arturo Prat. Ya Arturo Prat se ve vinculado, digamos, con un acto en el cual iba a dar muestras de su arrojo, digamos, de su valentía. Así que es importante conocer aspectos de detalle, digamos, porque, como digo, a fines de septiembre se declara la guerra y ya en noviembre, 2 meses después, se produce el primer hecho armado, cuando la Esmeralda, frente a la costa de Papúo, combate contra la Covadonga y no solamente la vence, sino que además se apodera de ella. Esto tiene una tremenda importancia porque resulta que la Covadonga posteriormente pasa a ser, después de haber sido, digamos, como cañonera, las fuerzas españolas, pasa a ser un arma tremendamente poderosa, digamos, para las fuerzas chilenas. Así que eso es una presa importante y por lo demás le cuesta un hecho crucial, digamos, para lo que es la Armada Española, porque el almirante Pareja no puede resistir esto y se suicida. Y al suicidarse lo reemplaza el comandante de la Numancia, Castro Méndez Núñez, perdón, y se produce, digamos, toda una tremenda hechos en contra de Chile, bloqueando los puertos, desarrollando, digamos, operaciones para poder contener esta ofensiva que era inesperada, digamos, para España. España contaba, digamos, con mucho más unidades que las que tenía Chile. Así que, ¿qué más nos puede decir, Patricio? Sí, no quería que nos alejáramos del almirante Pareja. Resulta que este almirante Pareja era hijo de Antonio Pareja, que había sido capitán general aquí en Chile y había muerto en Chile en las guerras de la independencia. Entonces este almirante tenía particular ojeriza con Chile porque había sido el país donde había muerto su padre. Entonces hay relatos que dicen que él está en uno de sus buques, puede ser la Numancia probablemente, y le hacen ver, almirante, va zarpando la Esmeralda. Y el relato dice que el almirante con desdén mira a este barquichuelo que va zarpando y le dice déjalo. Y lo deja, Sí. lo deja ir. Entonces llega Papúa, sorprende la Covadonga y se toma la Covadonga. Entonces el papelón que hizo Pareja fue tremendo. En ese tiempo las líneas de comunicaciones no eran como ahora, no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Por lo tanto, la noticia se iba a demorar en llegar a España y se iba a demorar la respuesta del rey, que evidentemente que iba a ser que el señor almirante iba a tener que entregar su mando. Claro, entonces ante tal oprobio, tal vergüenza, él prefiere quitarse la vida, con el impacto profundo en su fuerza, porque cuando el líder muere, normalmente las fuerzas tienden a bajar la moral, incluso en muchos combates se rinden, porque ha muerto el número uno. Entonces es fuerte, y Castro Méndez Núñez, como tú bien dices, tiene que enfrentar una situación donde la gente estaba desmoralizada, se realizan escaramuzas en el sur, que realmente no son significativas, hasta que finalmente ya pasa lo que tú ahora vas a relatar.
Entonces, ¿a dónde voy con este comentario? Sobre todo para nuestros jóvenes. Fíjense lo que hace el orgullo y la soberbia, porque esa acción del almirante dijo, déjala ir, no es propio de un marino profesional como él lo era, sin duda, sino que Sí. si iba saliendo un buque enemigo, porque era el único buque que tenían para resistir, oye, captúrenlo, captúrenlo, un buque que vaya y lo atrape, no faltaba, no había ningún problema. Todos los buques españoles tenían más andar que la Esmeralda. La Esmeralda en ese tiempo, con suerte, daba 11 nudos. Así es que era fácilmente tomable, apresable y hundible o tomable, etcétera. Pero la soberbia. Entonces, aquí viene lo importante de lo que es la humildad, de no sentirse tan poderoso y tan omnipotente que nada va a pasar con esta decisión, sino que, a ver, veamos las consecuencias. Entonces, cuando se analizan las consecuencias, aparece otra virtud que se llama la prudencia. En el mundo militar, la práctica de las virtudes es importantísima. Porque aquellos jefes que han sabido ser prudentes, han sabido ser honorables, han sabido ser valerosos, etcétera, han tenido mejor suerte que aquellos que se han dejado llevar por la soberbia, que es muy típica de todos nosotros. Oye, por Adelante, eso que almirante. nuestra ordenanza de la Armada parte justamente hablando de las virtudes cardinales. Exactamente. Para nosotros es la base sobre la cual nosotros proyectamos nuestro servicio. Exactamente. Exacto. Exacto. Bueno, oye, tal como había mencionado, el Perú se suma, digamos, a este esfuerzo bélico y aporta con 2 fragatas y 2 corbetas, pero que se reúnen en la zona de Chiloé. Se considera, digamos, esa porción de tierra, digamos, como bastante más protegida para poder desde allí defenderse, digamos, ¿no es cierto? Y o programar, digamos, las operaciones futuras. También venían en navegación, pero llegan mucho más tarde, venía el Huáscar y la Independencia, pero no logran, digamos, llegar a tiempo. Y a inicios de febrero se produce otro combate, el combate adaptado, en una zona, digamos, determinada de Chiloé. Ahora, ese combate, digamos, no produce mayores, no es tan determinante, no produce mayores bajas, sí logra, digamos, ahí generarse una suerte de sinergia, digamos, entre ya las fuerzas navales chilenas con las fuerzas navales peruanas. Y ahí se produce un hecho curioso, porque al mando de la Unión estaba Miguel Grau, y en la corbeta Esmeralda estaba Arturo Prat. ¿Quién iba a pensar, digamos, que 13 años más tarde se iban a haber enfrentado en el glorioso combate naval de Iquique? De hecho, cuando se produce el combate de Papúo, el hombre que toma el mando de la cañonera Covadonga, que pasa a manos chilenas, es Manuel Thompson, que también tiene una destacada participación después como comandante del Huáscar en el combate de Arica. Entonces, en poco tiempo van surgiendo, digamos, estos personajes que van dándole vida a nuestra rica historia naval. Podríamos perfectamente dedicarle varios minutos, digamos, a cada uno de ellos. Espero, digamos, que lo podamos hacer a futuro, digamos, cuando ya estemos hablando sobre la guerra del Pacífico. Pero tú te das dando cuenta cómo van asomando desde antes, digamos, los personajes que van a tener una participación crucial en los destinos, digamos, de nuestros hechos futuros. Patricio. Fíjate que hay historiadores que aventuran, porque la verdad que yo he investigado harto y no he podido encontrar un testimonio que lo diga, pero hay historiadores que aventuran la tesis de que Pratt y Grau pudieron haberse conocido. Porque tal como tú dices, estaban en una agrupación donde perfectamente los buques pudieron atracarse uno al lado del otro, acomodarse y haber hecho un intercambio de cámara, que es muy común en la Armada, hacer intercambios de cámara para conocerse con los otros oficiales. Así que, en teoría, nosotros podemos decir que probablemente se podrían haber conocido. Y también otra cosa interesante para nuestros oyentes es que don Miguel Grau era casado con la esposa de... Se me escapa Oscar Biel. Oscar Biel, gracias. Con la esposa de Oscar Biel. Entonces, ahí había un nexo, no solamente de haberse conocido de antes,
en esta guerra contra España, sino que el 79 Bravo le escribe a su esposa y le dice: quiera Dios que no me encuentre con Oscar, porque era su cuñado. Entonces, si mataba al cuñado, le mataba el padre a su sobrino. Entonces, ahí hay esta cosa de que somos países hermanos. Somos países hermanos, que Bernardo Higgins, nuestro padre de la patria, sus últimos años los vivió en Perú, donde fue respetado, donde fue acogido, donde fue reconocido como el libertador de América, etcétera. Entonces, son unas palabras especiales que dedico a nuestro hermano pueblo del Perú, porque vamos a entrar en la guerra del Pacífico y vamos a hacer relatos de enfrentamientos sangrientos que son propios de una guerra, pero sin olvidar que antes de esa guerra éramos hermanos, que durante la guerra lo seguimos siendo y hoy día con más fuerza que nunca, porque tenemos que enfrentar a poderosos muy grandes como latinoamericanos. Bueno, a propósito, Méndez Núñez, al ver que no logró lo que quería, no logra la acción que esperaba, ¿no es cierto?, de someter a Chile y generar, digamos, ese acto de desagravio, planifica definitivamente el bombardeo del Valparaíso. Esto es un hecho, digamos, que en realidad conmovió al mundo, digamos, porque atacar un puerto indefenso, atacar instalaciones, solo por el hecho, digamos, de salvar el honor, creo que no tiene mayor sentido y realmente tuvo, digamos, una crítica mundial. Pero esto sucedió el 31 de marzo de 1866 con pérdidas cuantiosas en lo económico. Como fue avisado oportunamente, no hubo pérdida de vidas, pero estuve leyendo un reportaje que en 2016 hizo nuestro distinguido académico Kenneth Pugh, actual senador de la República, sobre justamente el bombardeo de Valparaíso. En esa oportunidad, a valor actual del año 2016, fíjate que las pérdidas generadas en el ámbito, digamos, de la mercadería y todo lo que se perdió en el área comercial ascendían a 224 millones de dólares. Hay que pensar lo que significa, digamos, eso. Y a ese momento Chile había logrado, fíjate, con el auge que había tenido Valparaíso, concentrar en los almacenes fiscales que existían, digamos, en Valparaíso mismo, una cantidad, pero de mercancía, tanto de importación como de exportación, pero tremenda. Y estos almacenes se fueron, pero tremendamente dañados. Casi todos, porque se salvó el almacén más grande, a pesar que fue dañado, no fue inutilizado. Pero los otros 4 que estaban a continuación fueron, pero dejados prácticamente sin poder ser utilizados futuramente. Así que, y no solamente en los almacenes fiscales, sino de todo el área alrededor. Fíjate que la intendencia, donde había funcionado antiguamente el edificio de la aduana, hay un impacto de bala que dio justamente en el reloj que actualmente fue trasladado y está en el Museo Marítimo Nacional. Otro impacto fue a dar en el Banco de Chile, que ya estaba funcionando, actual Banco de Chile, el mismo edificio que uno ve en Calle Prat. Ahí en el segundo o tercer piso, no me acuerdo bien si el segundo o el tercero, pero hay un sector que está dedicado, digamos, al recuerdo de esa época y está el impacto de bala. Yo me acuerdo haber visitado eso. Entonces, las pérdidas que se produjeron, y no solamente, fíjate que las pérdidas en cuanto a lo comercial y infraestructura, se dañaron la infraestructura de los muelles fiscales, toda la parte portuaria, algunos barcos mercantes también que estaban sueltos en la bahía. La marina mercante quedó realmente muy inutilizada, tuvo muchas pérdidas, se perdieron rutas comerciales importantes. Por lo tanto, Chile quedó en una postura bastante desmejorada. Y eso, creo, digamos, que en el fondo generó un repudio tremendamente importante a nivel mundial. Pero no solamente bombardeó Valparaíso, sino que se fue después, el 2 de mayo, bombardea Callao, con una suerte distinta. Callao estaba muy fortificado. Y ahí sí que le va mal. Ahí sí que les va mal.
Así que, mira, fíjate que cuando ya las cosas suceden, hay que ver cómo nos paramos y nos enfrentamos al futuro. Después del bombardeo, surge una red de construcción de fuertes y baterías en las zonas costeras de Chile tremendamente importante, sobre todo en Valparaíso. Y fíjate que la última que se construyó está a la entrada del Molo de la batería Esmeralda. Batería que fue con apoyo, digamos, de recursos estatales a través del Ministerio de la Cultura, fue recuperada por la Corporación Patrimonio Marítimo y está disponible para ser conocida. Está justamente a la entrada del Molo. Y me acuerdo que es una de las, justamente quien escribió, digamos, este relato del cual yo hice mención, cuando comandó la primera zona naval el año 2012, él creó la ruta patrimonial naval. Una idea, digamos, que permitía un paseo por lugares destacados, pero que tenían que ver con la marina. Estaba el monumento a Cochrane, el monumento a Blanco, el edificio donde funciona la Comandante Jefe de la Armada, la cripta de los héroes, la sala histórica del centro de abastecimiento que está bajo, digamos, lo que queda, digamos, de los almacenes fiscales que fueron reconstruidos posteriormente. Está el edificio, el Servicio Hidrográfico, Oceanográfico de la Armada, el Museo Marítimo Nacional, la batería Esmeralda. Algo, digamos, que en realidad, fíjate que si nosotros, por eso que nos interesa mucho darle a conocer esta información para que los mismos auditores nos digan, oye, ¿cómo podríamos hacer a lo mejor esta ruta? Podríamos ponernos perfectamente de acuerdo en la Plaza Sotomayor, juntarnos y vamos a recorrerla. Qué mejor, créeme que me sentiría pero tremendamente honrado de ser promotor, digamos, de poder hacer esta ruta con aquellos que se interesen. Y bueno, después vamos aumentando, digamos, los interesados y vamos haciendo quizás, porque en este momento nosotros tenemos el Día del Patrimonio, digamos, que afortunadamente ahora son 2 días, pero es muy poco para todo lo que uno quiere mostrar. Nada prácticamente, nada para la riqueza que hay. Fíjate que personalmente fui director del Museo Marítimo Nacional, así que estas historias las relatábamos muchas veces a visitantes. Imagínense ustedes cómo fue ese día de marzo cuando era Comodoro, ya lo nombraron Comodoro a Castro Méndez Núñez, porque él no era almirante. Cuando No. él avisa a las autoridades que va a iniciar el bombardeo, incluso les dice la hora. Sí. Entonces el regidor o alcalde, no sé, el jefe civil del puerto, avisa por radio, avisa por todos los medios posibles a la gente para que salga del puerto porque va a ser bombardeado. Y toda la gente sale con sus carretas, con bueyes, cargando sus cositas desde las casas porque no sabían dónde iban a caer las bombas de los buques. Granada. Así que salen, hay una imagen en el Museo Marítimo Nacional que muestra este salir doloroso de todos los porteños, salir a salvar sus vidas y sus pocos enseres, pero ellos no se retiran, se quedan en los bordes más altos de los cerros a presenciar cómo era destruido su puerto. Y llegada la hora indicada, comenzó un bombardeo sin ninguna defensa, pero ninguna defensa. Muchos años después, cuando era director del museo, me invitaron del Museo Marítimo Español a visitarlo. Y llegué allá y me atendió un capitán de navío. Y realmente el museo es maravilloso. Imagínense una armada que tiene una cantidad de años impresionante. Pero de pronto llegamos a un lugar donde había una línea de tiempo sobre la Gran Armada Española. Y yo me fui directamente a 1865-66 para ver. Estaba ahí el hito histórico y no está. Aparece lo que mencionó Jorge, el bombardeo de Callao, pero no aparece el bombardeo de Valparaíso. Entonces yo miré al comandante y el comandante se sonrió y con un rostro pícaro y con ese tono que tienen los españoles que es tan agradable me dijo: hombre, hay cosas que hay que dejarla en el olvido. Fue una vergüenza tan grande, es un baldón de nuestra armada, que no podemos tener acá nada que lo recuerde. No queremos recordar ese episodio. Es muy vergonzoso. Y yo le dije, así es mi comandante, le dije, y muy doloroso, porque no había ni un cañón con quien hacer una más mínima defensa. Y bueno, y le costó lo que tú acabas de decir, pues le costó casi la existencia a Valparaíso, así que... Pero ahí viene algo que es tan importante destacar,
la fortaleza, la resiliencia, le dicen los psicólogos, del pueblo chileno. Terminan de bombardear el puerto. ¿Se terminó? Sí, ya no van a bombardear más. No, listo, bomberos. Y salen los bomberos a apagar los incendios que todavía estaban. La gente empieza a bajar de los cerros. Empiezan, ahora como hemos visto con estos incendios actuales, a apagar todo lo que fuera posible. Al día siguiente todo era ceniza, pero ahí estaba nuestro pueblo recogiendo cosas, camiones, carretas, recogiendo los escombros, y vamos reconstruyendo. Y no reconstruyendo igual, sino reconstruyendo mejor. Sí. Y nuestro puerto ahí quedó fortificado como uno de los mejores puertos del país para el futuro, porque no podía ocurrirnos de nuevo algo así. Ahí tuvieron que reconocer su tremendo error aquellos que fueron los artífices de desmantelar la Armada. La Armada había sido desmantelada. Y como ellos reconocieron su error, entonces se fortaleció la idea de tener una Armada poderosa. Y ahí viene lo que vamos a seguir relatando ahora aquí con mi querido amigo Jorge, de lo que va a significar este horrible hecho, pero que a través de la fortaleza se transforma en una oportunidad. Fíjate que, bueno, así como tuviste tú la suerte de comandar el Museo Marítimo Nacional, tuve la suerte de ser jefe del Centro de Abastecimiento de Valparaíso el año 2006. Y créeme que cuando me paseaba por el interior de esos almacenes fiscales que, tal como dices tú, inmediatamente el presidente Pérez ordena, digamos, iniciar los estudios para la reconstrucción de esos almacenes. Exactamente. Se siguió usando el almacén más grande que había sido construido previamente, pero que estaba más o menos dañado, pero se construyeron 8 almacenes nuevos entre 1868 y 1875. Y esos almacenes trajeron la mejor diseño arquitectónico victoriano, digamos, para poder levantar algo que duraría en el tiempo. Fíjate que han pasado más de 150 años. Ahora, lamentablemente de esos 8 se mantienen 4 en pie, los otros 4 fueron echados abajo por la expansión del puerto. Pero yo doy fe, porque, como te digo, los recorría y tuve también la suerte de presenciar un trabajo de recuperación que se hizo del edificio número 2, el que está al centro, digamos, de los almacenes donde funciona el centro de abastecimiento, donde se trabajó junto con estudiantes de diseño del DUOC de la Católica, para poder mostrar cómo eran efectivamente en el inicio esas paredes, esa construcción. Se consiguió mucha información, incluso de algún libro al respecto, y se habilitó en la parte del subterráneo una sala histórica, que yo ya mencioné, que forma parte de uno de los hitos, digamos, para recorrer. Ahora, esa sala histórica, gracias a Dios, también está abierta el Día de los Patrimonios, ¿eh? Para que lo sepan nuestros auditores. Y estamos tratando de darle un uso, porque ya hemos hecho varias conferencias ahí como Academia de Historia, y poder dotarla del máximo de información para que se conozca, digamos, tanto antecedentes de la construcción, antecedentes de los bombardeos, digamos, de esos almacenes el 31 de marzo del 66, y bueno, y usarla de la mejor manera, porque fue lo que permitió, digamos, recuperar la actividad comercial que había perdido Valparaíso. Afortunadamente se recuperó rápido. Al margen, digamos, de la construcción de todas las baterías y fuertes, fíjate que 5 años después del bombardeo, el año 71, ya en la presidencia, al inicio de la presidencia del presidente Errázuriz, se encarga la construcción de 2 blindados, el Cochrane y el Blanco, que viene a potenciar, y tal como dices tú, de ahí en adelante nunca más tuvimos esa debilidad que se producía, digamos, con el cierre, terminar las hostilidades, se cierra, digamos, la escuadra, digamos, que estaba vigente. Así que bueno, oye, fíjate que se nos pasó el tiempo rápidamente. Vamos a dejar para la próxima semana nuevamente conversar algunas cosas puntuales, digamos, porque paralelamente surgieron otras cosas. Está el tratado, digamos, con Bolivia. Bueno, y Patricio no está ahí está anotado el WhatsApp. Por favor, escríbanos. Estamos tremendamente entusiasmados, digamos, con conocer sus
cuál es su apreciación, digamos, de este programa y cuáles son sus comentarios y sugerencias. Así que nos vemos entonces. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.